Continuando el planteo de Eurípides, fíjense que Aristófanes y Eurípides existen en la misma época y sin embargo Aristófanes tiene un pensamiento muy conservador con respecto a la mujer y Eurípides es revisionista. Es decir, que no es solamente la época la que educa y arroja personajes brillantes como Sócrates, como Eurípides, personajes revisionistas, personajes que se dan cuenta, sino que está en el interior del artista, está en el pensador, advertir la realidad y querer asumir el compromiso de expresarla. Tenemos, si bien hablamos de que la situación, por ejemplo, la que vive Esquilo, esa situación de grandeza económica, genera una forma de pensar sobre el destino. Hablamos de Sófocles, que cómo él va viendo los cambios genera un concepto. Hablamos de que la época de Eurípides, la pérdida de la guerra y la decadencia, genera otro cuestionamiento. No quiere decir que todos se vayan a cuestionar igual y no quiere decir que sea válida la postura que asuman todos los que se cuestionan. Porque ante ese mismo hecho de decadencia en Atenas, Aristófanes dice que hay que volver a lo anterior, siendo que lo anterior fue lo que no funcionó en la guerra o en la sociedad en general, y Eurípides piensa que hay que cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque entendemos que los autores y las obras son producto de un contexto, eso está claro. Entendemos que las personas también son educadas en un pensamiento y reproducen esos pensamientos. Ambas cosas son ciertas. Ahora, está el contexto que determina, por supuesto, está la educación que uno recibe que determina, pero finalmente está la elección de cada uno. Y ahí está Sófocles, Sócrates, Eurípides, que quieren hacer un cambio. Y eso, por eso les digo, nadie le pide que escriban de eso. Ellos ven no solamente un instrumento para ganar, sino porque saben leer la sociedad, saben interpretar lo que la sociedad necesita, saben observar que está pasando algo y sienten el compromiso de decirlo. Y de decirlo de una manera quizás que cambie el pensamiento. Entonces, con respecto a Eurípides, tenemos este pensamiento revisionista. La vida de Eurípides en sí fue una vida muy multifacética porque él cumplió el servicio militar, es decir, participó en la guerra, no le gustaba la política, pero interactuaba en ella. Amaba el estudio, era una persona muy estudiosa y poseía una de las bibliotecas privadas más grandes de toda Atenas. Y lo que plantea entonces con sus personajes femeninos es parte de ese revisionismo racionalista, es decir, pensar racionalmente algunas cuestiones que están pasando en nuestra sociedad. Pero esa razón no se traduce solamente en una nueva concepción de mujer, en una expresión de la libertad de la mujer, sino que también tiene un tratamiento sobre el tema del destino, que es lo que vamos a ver en las troyanas. En cuanto al destino, no se niega, pero sí se empiezan a cuestionar. Si teníamos que, Esquilo decía en Eteocles, la maldición viene por no someterse al destino, en Eurípides ese planteo ya no va a estar presente. ¿Por qué? A ver, en el momento de Esquilo es muy fácil decir, me someto al destino, el destino quería que ganemos esta batalla, el destino quiere que seamos prósperos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento de Eurípides, que pierden la guerra y que además en las troyanas vemos cuando Troya pierde, decimos, ¿el destino quería que perdamos? Independientemente si el destino quería que perdamos, si es nuestro destino perder, el hombre no quiere sufrir. Y ahí empieza a movilizarse, a decir, no me sirve este concepto del destino. El destino, la idea de que estoy destinado a sufrir, no la soporta el hombre, no la soporta en esa época, no la soporta en la actualidad. Queremos cambiar eso, porque el hombre está motivado a ser feliz, el hombre quiere buscar una salida que le resulte,
No es suficiente para él decir, ah, sí, esto tenía que pasar y bueno, me aguanto porque es el destino. Eso no resulta. Y ahí viene esta cuestión racionalista que coincidían Sócrates con Eurípides, de cuestionar, de pensar, pero tengo la posibilidad de hacer otra cosa, porque si puedo hacer otra cosa y puedo sentirme mejor, lo voy a hacer, porque no voy a pasar la vida sufriendo porque mi destino es sufrir. Y ahí empieza el cuestionamiento sobre este tema del destino. Antes de profundizar en esto, a ver, no es de admirar, o mejor dicho, que no sorprenda el hecho de que los griegos cuestionen aspectos de su propia religión. Porque la mitología griega tiene este proceso de evolución del pensamiento. Vamos a un ejemplo muy simple y después le voy a dar una situación real más compleja. ¿Vieron Zeus? Zeus era un personaje sumamente libidinoso en la primera parte de la mitología, pero después, como nosotros vimos con Hesíodo, se instituye como baluarte de la justicia. Se vuelve un dios prudente, un dios sensato, un dios que no cede a los impulsos, un dios modelo. Entonces, la mitología griega va cambiando porque el mito se usa para explicar cosas y para construir paradigmas. Y en un momento arcaico es muy divertido escuchar de estas historias de Zeus, pero en otro momento queremos un modelo de justicia, entonces cambiamos al personaje. De hecho, por eso tenemos tantas versiones. Y esto mismo va a pasar cuando la literatura se apropie de esos mitos que vienen desde hace muchos siglos, porque los mitos son anteriores al siglo XIII, XII, y en el siglo VIII Homero va a darle su versión para transmitir sus enseñanzas. En el siglo V ya la sociedad es otra, entonces también se adapta el mito. De hecho, los autores trágicos representaban mitos, pero tenemos distintas versiones. Hay una versión de Electra de Sófocles, hay una versión de Agamenón de Esquilo y hay una versión de Electra de Eurípides. Ambos toman y le dan perspectivas porque van ocupando eso para el pensamiento que va cambiando. La sociedad arcaica, si bien era muy estricta en cuanto a rituales, en cuanto a la relación con la naturaleza, pero iban modificando los mitos porque los mitos tenían mucho componente racional. Entonces, en tanto que hay una revisión de pensamiento, hay una revisión del mito. Eso es normal. Más allá de eso, lo que hace Eurípides es un cuestionamiento a una esencia, un orden, es decir, el destino, la divinidad como tal. Y ese cuestionamiento a la divinidad es parte de esta capacidad de los griegos que tenían de razonar y pensarlo todo. Piensen que en el siglo V a.C., hace 2 siglos que existe la filosofía. De hecho, vemos que contemporáneos a estos autores están Sócrates y después Platón. Entonces, hay un gran movimiento filosófico en el cual la razón va a empezar a cuestionarse acerca de qué es el hombre, de qué es la moral, de qué son los dioses, porque en definitiva en los mitos griegos los dioses son antropomórficos, se parecen muchísimo a los humanos, representan muchos de los vicios de los humanos. Por lo tanto, el pensar sobre el hombre va a cambiar el pensamiento sobre las cuestiones divinas. De hecho, naturalmente, porque yo les decía que cambia la idea del destino, porque es el hombre el que necesita otra cosa que le explique la sociedad, que le explique la realidad, que le explique el mundo, porque ese concepto lo está hiriendo. Entonces, hay que buscar otra respuesta. Y el mito es el que da las respuestas. En cuanto al planteo del destino, fíjense, voy a ir un poco más adelante. Un siglo después de Eurípides aparece Aristóteles y Aristóteles empieza a trabajar la idea de lo que es el primer motor inmóvil. Esto ya no tiene que ver con los autores clásicos, pero les voy diciendo cómo evoluciona el pensamiento en Grecia. Aristóteles plantea de que inclusive todos los dioses en definitiva deben ser movidos o deben ser inspirados por un solo motor. Él no le llama Dios, él le llama motor, pero tiene esta cuestión divina, no en tanto que se cree en él como una cuestión de fe, sino divina porque es todopoderosa, porque es la causa de que todo lo demás suceda de manera
expansiva, podríamos decir. Él plantea esto, de que inclusive los dioses tienen que estar motivados por otro ser que sea más poderoso que todos los dioses. No solamente se dedicó a la poética Aristóteles, ese fue su planteo filosófico. Y esa idea queda en la sociedad de tal manera que para el siglo II a.C., es decir, 2 siglos después, siglo III, siglo II, ya se trabaja el concepto de, bueno, debe haber una fuerza superior a todos los dioses que nosotros creemos. No se deja de creer en Zeus, pero se entiende que hay algo más poderoso que Zeus, que da sentido a que Zeus exista o que permite que Zeus exista. Una cosa tan poderosa que no necesita que ninguna otra cosa le haga existir. Es decir, que cuando surge el cristianismo, 4 siglos después de Aristóteles, con la idea del monoteísmo, y se expande por todo el mundo conocido, llega a Grecia y se entera que Grecia hacía 2 siglos que tenía un pueblo más o menos aceptado de una idea de Aristóteles de hace 4 siglos. Es decir, cuando el cristianismo llega a Grecia y dice Dios es la razón de todo, los griegos piensan, sí, Aristóteles ya nos había fundamentado racionalmente, así que debe ser cierto. Y la conversión de Grecia al cristianismo es muy sencilla porque ellos ya tenían planteada esa idea, ya venían trabajando de que Zeus no era todopoderoso, de que había alguien más. Y el cristianismo les dijo, ese es Dios que se encarnó en Cristo, la palabra se hizo carne, etcétera, etcétera, en su Hijo y toda la teología. Por lo tanto, en Grecia fue una cuestión sencilla de aceptar el cristianismo, relativamente sencilla en comparación a otros lugares, porque ellos habían pensado ya esa idea. No sabían quién era. Aceptaron la del Dios cristiano. Así que el pensamiento griego, con este afán de cuestionar, pensar y razonar las respuestas, se va dando cuenta de que llega un momento en que quizás el mito ya no es suficiente. No es suficiente quizás para todo. Para algunas cosas, sí, esta figura mítica me sigue siendo modelo, como nosotros vemos que las troyanas va a seguir representando situaciones hasta de la cotidianidad, de hoy en día. Pero para otras cuestiones van quedando atrás los mitos, podemos decir así. Entonces, Grecia es habitual, incluso ya siendo provincia romana, conquistada por Roma, Grecia se sigue cuestionando, Grecia sigue pensando, Grecia sigue analizando las situaciones. Y así como no es de asombrarse que el monoteísmo desplazó al politeísmo en Grecia, porque Grecia ya había pensado la idea de un solo Dios, que Aristóteles llamaba motor, tampoco es de asombrarnos que en esta época Eurípides quiera cuestionar el concepto del destino. No es un traidor a la religión o no es un hereje, porque es natural en Grecia que se cuestione y que se piense. Eso es lo que nos deja. Y eso es lo que hace que el mito sea tan vigente, porque pensaron tantas situaciones, trataron de que los mitos encajen a todos los tipos posibles, que prácticamente no dejaron ningún hueco. Ahora cuando repasemos los 3 autores van a ver, no dejaron ningún hueco para interrogarse. Y como son los mismos interrogantes que el hombre tiene todas las épocas y en todas las vidas, son válidos hasta el día de hoy. Gracias a esa capacidad racional de ver toda la realidad y de buscarle que toda la realidad cierre con alguna lógica, es que los mitos son universales. Porque algunas cosas ya no funcionan, pero otras cosas sí, y las cosas que no funcionaron fueron cambiando, y de esa forma también avanzó nuestra sociedad. En cuanto a la pregunta del destino, ¿qué vamos a ver en las troyanas? Personajes que cuestionan esta idea, de decir, si acá no somos felices, ¿ese es nuestro destino es no ser feliz? ¿No podemos cambiar? Y ahí viene la cuestión, ¿cuándo es nuestra responsabilidad el destino? ¿Cuándo son consecuencias de nuestros actos y cuándo no? Porque si vemos a Eteocles y Polinices, había responsabilidad de su parte. Si vemos nosotros, tenemos responsabilidad de nuestros actos. Pero hay veces que los actos de los otros o nuestros actos devienen en consecuencias para otras personas que no lo buscaron. Nosotros estamos padeciendo una situación ahora mundial que no es responsabilidad directamente nuestra en cada uno, sino es responsabilidad de otros que
que llega el momento en que nos afecta. Es el concepto de hibris. Pero hay mucha gente que lo padece sin haber sido su decisión, sin haber sido su acto. Entonces, ahí está una situación que no es responsabilidad nuestra, que no podemos cambiar, que es inalterable, podríamos decir, como una idea del destino. Y en primer lugar, ¿cómo se distingue cuando realmente esto es mi culpa o cuando no quiero aceptar la culpa y le echo la culpa a otro? ¿Y cómo se distingue cuando de verdad no es culpa, sino que es algo que pasó por la casualidad o la causalidad de otras acciones, pero que me toca sufrir? Y ahí viene la segunda cuestión. Si tengo que sufrir esto, si tengo que padecer esto, ¿cómo lo enfrento? ¿Intento cambiarlo? ¿Me puedo dar cuenta cuándo puedo cambiar y cuándo no? Porque evidentemente en esta situación hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay cosas que ya no podemos superar. No podemos cada uno ir a inventar una vacuna. Está fuera de nuestro alcance. ¿Dónde está el límite de lo que yo puedo hacer para cambiar esta situación que me está atormentando? Si no puedo cambiar esta situación, ¿cómo me siento? ¿Está bien que me sienta bien? ¿Está bien que me sienta mal? ¿Está bien que no le dé importancia? ¿Qué decido hacer frente a algo que me duele y que no puedo cambiar? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo supero? Si yo digo, no, esto es obra del destino nada más, ¿no me estoy desligando de alguna manera de la conciencia solo para que me duela menos? Si yo sufro, está bien que sufra porque me está doliendo. Si yo digo que todo es causa del destino, entonces nada va a ser culpa mía nunca. ¿Cómo puedo sentirme? El destino va a delimitar mi estado de ánimo. ¿Es mi destino que yo supere la situación o no supere la situación? ¿Depende de mí? Porque si depende de mí decir, bueno, a ver, esto pasó, esto me dolió, pero voy a salir adelante cuando esto pase, voy a poner mi empeño, no voy a dejar que este dolor me nuble para hacer las cosas bien más adelante. Eso que yo estoy decidiendo pensar, decidiendo sentir, ¿es mi decisión o el destino quería que yo me sienta así? ¿El destino quiere que algunas personas superen el dolor y que otras personas no sean capaces de superar el dolor? Porque si es decisión mía, ¿existe el destino en su totalidad? Si el destino es voluntad de los dioses y pasa algo malo, injusto, ¿los dioses son malos? ¿Los dioses cometen errores? ¿Le rezamos a los dioses si hacen esto por miedo a que nos hagan peor? Y a esto voy con que yo considero, junto con los críticos, que el planteo de Sófocles es el mejor de todos. Porque no sirve, a mi juicio, no sirve el planteo de Esquilo de decir hay que someternos absolutamente al destino. Porque eso es negar la importancia de los actos humanos. Eurípides hace este planteo de querer dudar de todo lo que el destino puede hacer. Yo no puedo pretender decir, esto pasa para que yo aprenda tal cosa. No, porque todo puedo aprenderlo sin necesidad de que pasen esas tragedias. Eso no se puede decir, menos hoy. Considerar que todo es obra de Dios. Dios nos creó libre, no es concordante. Entonces, el planteo de Esquilo de me someto absolutamente todo al destino, elide un poco la responsabilidad. El planteo de Eurípides de decir solamente dudo, tampoco resulta, porque si yo voy a estar solamente cuestionando, el tema es que haga algo. ¿Por qué considero que el planteo de Sófocles es el mejor? Porque Sófocles dijo, el hombre que actúa rectamente hasta su muerte. Sin dudas que hay cosas que nos van a superar. Ya le llamemos Dios, ya le llamemos destino, ya le llamemos casualidad, ya le llamemos la simple consecuencia de la interacción con los otros. Hay cosas que nos pasan que no podemos cambiar. Así le llamemos azar. No podemos cambiar porque no somos omnipotentes. No podemos decidir todo lo que pasa en nuestra vida. No podemos controlar a todos y a todo. No se puede.
No tenemos ese poder, no tenemos esa capacidad, eso es natural. Somos seres mortales, somos seres que nos equivocamos, somos seres imperfectos, somos libres, por lo tanto podemos cometer cualquier error. Entonces, por supuesto que hay cosas que uno tiene que someterse. Yo puedo plantar, no puedo decidir cuándo va a llover. No se puede. Puede que mis actos influyan en el cambio climático, por supuesto, pero aún en el caso de que yo haga bien, no tengo la certeza que va a venir una helada y me mate la cosecha. Hay cosas que sí nos superan. Pero decir que todo es obra de otro poder no sirve a la sociedad porque quita la responsabilidad del hombre. Entonces, el planteo de Sófocles nos da a entender de que sí, siempre va a haber algo que no supere. Pero, más allá de que no sirve de nada cuestionarnos por esas cosas, porque en definitiva no podemos conocer lo que es el destino, no podemos conocer lo que es el azar, no podemos ver el futuro, no podemos cambiar el pasado. No podemos angustiarnos por la muerte, porque la muerte va a venir, porque esa es nuestra naturaleza, somos seres mortales. Más allá de esas cuestiones, el hecho de que no podamos resolver esos conceptos nunca elide la responsabilidad de que hagamos las cosas bien. Eso es lo que yo admiro de Sófocles, que es muy categórico. Sí, pueden pasar cosas malas, por supuesto que pueden pasar cosas malas. Le puedes llamar destino, le puedes llamar azar. Ninguna de las dos justifica que las cosas, que vos decidas después hacer las cosas mal. Y ese es un pensamiento totalizador. A eso es lo que apuntamos. ¿Cuándo distinguimos si es nuestra responsabilidad? ¿Cuándo distinguimos si no es nuestra responsabilidad de verdad? ¿Cuándo distinguimos que las cosas que pasan, aunque no las busquemos, podemos cambiar? ¿Cuándo entendemos que no se pueden cambiar? ¿Y cómo nos sentimos respecto a eso? Esos son interrogantes que abre Eurípides. Sófocles lo que tiene es una respuesta. Respuesta de decir, sí, tenés que darte cuenta de esto, tenés que darte cuenta de cuál es la naturaleza de las cosas, por eso él habla de la muerte, la naturaleza del hombre, ser mortal, y nada de eso evita la responsabilidad social del bien. Esas preguntas vamos a ver en Las Troyanas. Bien, entonces, para finalizar, tenemos estos tres planteos. Esquilo muy conservador en su planteo, pero que tiene una parte de razón. El problema es que lo extiende a todo. Sófocles con su idea moral y Eurípides con su racionalismo que busca que nos cuestionemos. Y lo hace mediante personajes femeninos. Personajes que van a aparecer aquí son Hécuba, Andrómaca, Casandra y Helena. Voy a contar qué sucede con estos cuatro personajes después de la guerra, porque ninguna de estas cuestiones aparecen en el libro. Hécuba, recuerden ustedes, esposa de Príamo, reina de Troya. El mito tiene varias versiones respecto a ella. Primero es que ella es abandonada en Tracia, que ella se coloca al servicio del rey, y en una de las versiones dice que ella es convertida en un perro para escapar de la esclavitud. Después, Andrómaca sí tiene el destino más triste porque ella es llevada como esclava del hijo de Aquiles, tiene hijos con el hijo de Aquiles, luego ella es casada cuando el hijo de Aquiles muere con su cuñado Heleno, también tiene descendencia con ella, es decir, para esa personalidad que nosotros habíamos visto, la esposa de Héctor, el amor que le tenía, es acompañada con muchos hombres. Casandra ya sabemos que vuelve con Agamenón y en ese recorrido su esposa Clitemnestra la espera y los mata a los dos cuando regresan a Micenas o Argos. Y Helena, bueno, Helena ya sabemos que ella vuelve a Esparta a ser reina de Menelao. De estas mujeres, sobre todo de Helena, nosotros vemos el pensamiento de Eurípides de cuestionar porque entendemos que hay varias versiones, no varias versiones, hay una sola versión de lo que le pasa a Helena, pero podemos interpretar muchas cosas respecto a ese personaje. No damos una respuesta única. Y esas son las cuestiones importantes con las que tenemos que leer las Troyanas. ¿Qué dice? ¿Qué me hace pensar? Y si yo pienso en las respuestas que nos da el autor,
y si sirven, tanto sobre el rol de la mujer como sobre esta pregunta que ellas les hacen a los dioses. Esas cuestiones son las que nos van a mover a nosotros a ver qué pensamos. Que ya venimos trabajando, venimos pensando sobre el destino, venimos pensando sobre el héroe, venimos pensando sobre la moral. Todo eso nos va a volcar a esta obra. Y de acá vamos a seguir proyectando este análisis. Bien, espero que les haya gustado. Yo sé que era largo y complejo de integrar todo y además de ir de un autor a otro, pero es muy importante que tengan en claro dónde se ubica cada uno, cuáles son las diferencias del pensamiento y qué aporta cada uno para poder hacer una síntesis. Si no es así, vuelvan a ver los videos hasta que puedan ubicar las particularidades de cada uno, las diferencias de cada uno, los motivos del porqué y sobre todo cómo es el avance del pensamiento desde la Grecia clásica en adelante.